Las matemáticas utilizadas en los videojuegos. Presentación del grupo. Juan Sebastián Leighton Gutiérrez. Cristian Santiago Rojas. Iván Santiago Cangrejo. Muchas de las personas nos preguntamos si realmente hay que aprender o saber matemáticas o conceptos matemáticos para desarrollar videojuegos. Y la respuesta es que sí, las matemáticas son esenciales en el momento de crear o en el momento de programar un videojuego, sea cualquier videojuego, grande, mediano o de pequeño alcance. Las matemáticas en operaciones de suma, resta y multiplicación en los videojuegos. Estas matemáticas básicas las vemos en operaciones muy simples, como son las de suma, resta, multiplicación y división. Estas son parte fundamental para introducirse en un mundo en la programación de videojuegos. Muchos de estos motores de videojuegos traen facilidades para programar y a la hora de hoy vemos como muchos aprendices se encuentran con matemáticas en la programación de videojuegos, como es, por ejemplo, la vida igual 3, dinero igual 100. Esto es muy fácil, muy sencillo, e incluso podemos hacer operaciones sencillas de la información en un videojuego que queremos desarrollar, como es la puntuación en niveles de videojuegos, como es por ejemplo en este juego de Mario Bros, que si tú multiplicaras las vidas por el dinero y al hacer esta operación muy sencilla, nos da el porcentaje del nivel realizado. Las matemáticas en la trigonometría. Si ya sabemos los conceptos básicos de potenciación y radicación, podemos utilizarlo en lo que se refiere a calcular la distancia de dos elementos. ¿Cómo así? ¿Y cómo lo guiamos en los videojuegos? La mayoría de videojuegos suelen tener mapas o guías donde indican al jugador algún objeto perdido o algún objetivo, o incluso donde se ubica otro personaje, o en el caso de juegos en línea, donde se ubica otro jugador. Como podemos ver en la gráfica, tenemos dos elementos, ¿cierto?, que simulan un jugador y un enemigo. ¿Y cómo podemos calcular la distancia, matemáticamente hablando, de estos dos elementos? La línea roja es la que representa pues, la distancia específica del jugador y el enemigo, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a imaginar un triángulo rectángulo para poder hacer el cálculo matemático, pues aplicando el famoso y conocido teorema de Pitágoras. Con estos datos son más que relevantes y suficientes para hallar la respectiva hipotenusa, que coincidirá al mismo tiempo para hallar exactamente la distancia entre el jugador y el enemigo. Esto es muy importante en cualquier juego y en cualquier modalidad pues de los diferentes videojuegos. En mi experiencia y en lo personal, suelo jugar videojuegos de disparos, videojuegos competitivos, y es muy importante en mi caso tener una cifra exacta de dónde está el enemigo, de dónde estoy yo situado en el mapa del área del videojuego. Las matemáticas en las ecuaciones parabólicas en los videojuegos. Estas matemáticas las podemos utilizar en los conceptos de ecuaciones parabólicas, ya que estas son aplicadas cuando queremos calcular la trayectoria, aceleración o deceleración de un objeto. Como vemos en pantalla, en el ejemplo, ya está programado la parábola y la trayectoria en un videojuego. Podemos, por ejemplo, saber el tiempo transcurrido según las trayectorias X y Y de la bala, de la trayectoria, y exactamente podemos ver como en este ejemplo vemos la parábola interpretada en las matemáticas. Por ejemplo, tenemos la trayectoria en este juego de Angry Birds. Vemos cómo se calcula la trayectoria del pájaro, cómo la fuerza se lanza y se ve el ángulo correspondiente y la predicción de la trayectoria de una parábola.
Las matemáticas para la creación de un motor gráfico de videojuegos utilizando matrices. Si tienes un conocimiento de cómo funcionan las matrices, es muy relacionado a cómo funcionaría una tabla con una vista de una cámara en un videojuego, como por ejemplo esta que estás viendo acá. La matriz puede ser utilizada para tener en cuenta tanto Y, Z y X, dependiendo de la posición, y así poder identificar los ángulos y el movimiento con el que se está viendo un personaje. Como puedes ver, en la línea roja representa Z, la línea azul representa Y y pues la otra representaría que sería X. Y básicamente se utiliza para eso, las matrices de 3 o 2, dependiendo de ello. Puedes calcular cualquiera de los tres ángulos, X, Y o Z. Las matemáticas usando logaritmación en los videojuegos. Los logaritmos en los videojuegos los vemos muy frecuentemente, ya que estos los podemos ver en los videojuegos, en todos los videojuegos, como una forma para controlar la experiencia, para subir de nivel en X o Y videojuego. Como podemos ver en la curva, al principio de la curva suele ascender rápidamente, pero después de un tiempo esa curva pues le cuesta más subir, ¿no? Le cuesta más ascender. Esto es importante, los conceptos de logaritmación, para poder calcular cuánta experiencia o qué tantos objetivos o qué tantas tareas debe cumplir el jugador con ese respectivo personaje para poder subir de nivel. Qué cálculos exactos se puede hacer dentro del diseño del videojuego, ya sea derrotar un enemigo final para pasar un nivel, o encontrar X o Y tesoro, o finalizar X o Y objetivo. La curva va cada vez ascendiendo más lentamente porque el videojuego tiende a ser un poco más complejo y más difícil a lo largo de su trayectoria. Las matemáticas son increíbles. Son asombrosas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.